Esdras 8. Esdras va a Jerusalén. A. Las personas que fueron con Esdras a Jerusalén. 1 a 14, una lista de las familias. Estos son los jefes de casas paternas, y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Faíns, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Pat-Moab, Elioenai hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ibdi hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Ilem, Jesaías hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías hijo de Maikel, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías hijo de Yijaíel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Estos son los jefes de casas paternas. Esta lista incluye a aquellos que subieron con Esdras de Babilonia. Aquí Esdras comienza a volver a contar el relato que se resumió en Esdras 7, 1-10. Y había poco en Jerusalén para atraer una nueva expedición, porque él encantó que había rodeado el primer regreso, con un hijo de David a la cabeza, se había desvanecido en dolorosos desengaños, y la segunda serie de peregrinos tuvo que llevar consigo la antorcha con la que reavivar las llamas de la devoción. Adina. B. De los hijos de Faíns, Gersón; Itamar, Daniel; David, Atús. Estos parecen ser miembros prominentes de la comitiva, provenientes de familias prominentes. Y el interés de esta imponente lista de nombres y números radica en el hecho de que en todos los casos, excepto en uno de estos grupos, se unen, por fin, los descendientes de los pioneros de Babilonia 80 años antes. Kidner. 2. Secanías. Había 3 de este nombre. El segundo se menciona en Esdras 8:5 y el tercero en Esdras 10:2. Todos eran personas diferentes, como puede verse en las casas de sus padres. Clarke. C. Y con el 200 varones, 300 varones, sumando los conteos de los miembros masculinos del grupo juntos, había un conteo total de al menos 1,496 hombres en el grupo. Agregando un número estimado de mujeres y niños, Esdras 8:21, podemos suponer que el número total del grupo que fue con Esdras en los días del rey Artajerjes fue algo así como entre 6,000 y 7,000 personas. Y toda la compañía se componía de 1,496 varones, buena adición a los que subieron antes con Zorobabel, sin embargo, no tantos como pudieron haber sido, pero ellos querían corazones. 2:15. La falta de levitas en el grupo. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Los reuní junto al río. Esdras definitivamente era el líder de este grupo, y en más de un sentido espiritual. Él dirigió la expedición. B. No hallé allí de los hijos de Leví. Los levitas eran diferentes de los sacerdotes, siendo la tribu más grande de la cual proviene la familia de los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Estos eran los trabajadores esenciales para el sistema de adoración en el templo que Esdras iba a promover. Y quizás los levitas en general estaban demasiado cómodos con sus vidas en Babilonia como para regresar a Jerusalén. Quizás no estaban dispuestos a volver a sus deberes ancestrales en el templo que los pondrían bajo la autoridad de los sacerdotes. Cualquiera que haya sido la razón, Esdras tenía el dinero y la autoridad que necesitaba, pero no los hombres. 2. Un midrash rabínico sobre el Salmo 137 relata la leyenda de que había levitas en la caravana, pero que no estaban calificados para oficiar porque cuando Nabucodonosor les ordenó que cantaran para él los cánticos de Sión, se rehusaron y se cortaron las puntas de sus dedos,
para no poder tocar las arpas. Yemauchi. 3, 16-20, Esdras aborda el problema de la falta de levitas. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo. Y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de los hijos de Mali hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18, a Asabías, y con el a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y los envié, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Con esto, Esdras envió gente de regreso a Babilonia para que trajeran levitas que se unieran a la obra en Jerusalén. No aceptó el fracaso inicial de que no se hayan unido levitas al grupo, sino que siguió pidiendo ayuda. Y Esdras planeó cuidadosamente el esfuerzo de reclutamiento de los levitas. Eligió específicamente a los reclutadores 9 hombres principales, y 2 hombres doctos para que la apelación fuera lo más persuasiva posible. Luego, instruyó cuidadosamente a los reclutadores sobre las palabras que habían de hablar, y les indicó específicamente a quién debían hacer la apelación, a Iddo y a sus hermanos. Ciertamente, la buena mano de nuestro Dios estuvo sobre el esfuerzo de reclutamiento, pero también estuvo sobre la planificación de este. 2. Iddo el jefe, la cabeza del resto, ya sea por orden eclesiástica o de gobierno, que los reyes persas permitieron a los judíos, o por alguna concesión o comisión del rey. Paul. B. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido. Serebías, este hombre respondió al llamado y encabezó una delegación de levitas. D. En el viaje. 1, 21-23, una oración de protección. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Publiqué ayuno, para afligirnos delante de nuestro Dios. Esdras entendía el poder espiritual del ayuno, como una demostración de nuestra devoción a Dios y su causa. Por lo tanto, convocó un ayuno, y vio que él nos fue propicio. Y, como con cualquier disciplina o deber espiritual, es posible ayunar sin el corazón correcto y confiar en él como un ritual vacío, separado de su verdadera realidad espiritual. El ayuno real, el ayuno que se asocia con el arrepentimiento real y no se trata solo de una imagen, tiene un gran poder ante Dios, Mateo 17:21. 2. Para solicitar de el camino derecho, literalmente, un camino recto, sin obstáculos ni peligros. Yemauchi. B. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa. Esdras había expresado previamente una gran confianza en la mano de Dios sobre él y su expedición. No quiso contradecir estas palabras anteriores con acciones posteriores, al pedir al rey tropa y gente de a caballo. Y necesitaban protección porque el peligro era real. Había una amenaza constante de ladrones y bandidos, especialmente porque transportaban tantos objetos de valor. Sin embargo, debido a su dependencia de Dios, expresada a través de la oración y el ayuno, Dios los protegió. 2. Los obsequios voluntarios del rey fueron bienvenidos. Eran expresiones del sentido del rey de la grandeza de su Dios. Estos, Esdras aceptó con gratitud. Habría sido otra cosa muy diferente si le hubiera pedido al rey que lo ayudara a hacer lo que él había declarado, que Dios podía hacer por él. Morgan. 3. Así vemos que este buen hombre tenía más preocupación por la gloria de Dios que por su propia seguridad personal. Clarke. 4. Hay un interés adicional en el hecho de que Nehemías, en su tiempo, vería el asunto de manera muy diferente,
aceptando una escolta militar como parte de la generosidad de Dios. Nehemías 2, 7-9. Kidner. Si ayunamos, pues, ellos pusieron en ejecución su santa resolución, un propósito sin práctica es como Raquel, hermosa pero estéril. Tra. 2, 24-30, distribución de artículos para ser ofrecidos entre los representantes tribales. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro, además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios, para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Y les pesé. Esdras dividió los objetos de valor entre los principales de los sacerdotes, haciendo a cada uno de ellos responsable de su porción. Ellos eran responsables entonces de vigilarlos y guardarlos hasta que llegaran a Jerusalén y los entregaran a los principales de los sacerdotes y los levitas allí. Y estas son sumas enormes, por valor de millones de dólares. Yemauchi. El rey de Persia envió un gran tesoro para apoyar el trabajo en curso del templo. 2. Si el Dios de los judíos no fuera más que un nombre, podría él haber argumentado, todo el ejercicio no tendría sentido, pero si existiera, esperaría cortesías tangibles de un rey, y la escala de ellas debería reflejar el poder y la majestad del donante. Kidner. B. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro. Esto requería cierta medida de fe, porque tener esta riqueza los convertía en blanco de violencia por parte de ladrones o bandidos. Recibieron esta responsabilidad y mayordomía. 3. 31-32, resumen de su salida y llegada a Jerusalén. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Esdras aquí repitió lo que ahora es una frase familiar. La mano de Dios ciertamente estaba sobre ellos para protegerlos, guiarlos y bendecirlos. Y Dios nunca falla a aquellos que actúan en total dependencia de Él, y por lo tanto en completa independencia de todos los demás. Morgan. B. Y llegamos a Jerusalén. Esto terminó el viaje de 4 meses de Babilonia a Jerusalén. Esdras junto con todo el grupo estaba ahora en la tierra prometida y en la tierra que había sido prometida a sus antepasados. Llegada a Jerusalén. 1. 33-34, artículos preciosos ofrecidos al Señor. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot hijo de Urías, y con el Eleazar hijo de Faíns, y con ellos Josabad hijo de Jesúa y Noadías hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Pesada la plata, el oro y los utensilios. Los que estaban en Jerusalén esperaban una contabilidad adecuada de lo que había sido enviado desde Babilonia. Podemos decir que esto fue más para probar la integridad de los hombres en la expedición de Esdras que para refutarla. B. Se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Todo lo hicieron con cuidadosa contabilidad, como conviene a la buena mayordomía y a las cosas preciosas. Y, según la tradición babilónica, casi todas las transacciones, incluidas las ventas y los matrimonios, debían registrarse por escrito. Es posible que Esdras haya tenido que enviar una certificación firmada de la entrega de los tesoros. Yemauchi. 2. 35. Holocaustos hechos al Señor. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová.
A. Ofrecieron holocaustos. Estos holocaustos eran para propiciar por el pecado general y para mostrar dedicación a Jehová. Todo el animal era quemado como sacrificio a Dios. Y 12 becerros por todo Israel, aunque de las tribus solo estaban Judá y Benjamín, sin embargo, ofrecieron un becerro por cada tribu, como si estuviera presente. No cabe duda de que allí había individuos de las 12 tribus, posiblemente algunas familias de cada una. Clarke. 2. La razón para ofrecer 77 corderos no es tan obvia, independientemente de las conjeturas sobre el número perfecto que parezca invitar. Kidner. B. Por expiación. La expiación se hacía principalmente por la idea de purificación, especialmente por actos específicos de transgresión. Tomando ambos sacrificios juntos, holocaustos y expiación, podemos ver que abordaron tanto el problema del pecado, abordando el problema general del pecado, como de los pecados, abordando el problema de los pecados específicos. 3. 36. Entregan los despachos de Artajerjes. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. A. Y entregaron los despachos del rey. Estos habrían sido principalmente los mandatos que daban autoridad especial a Esdras, Esdras 7:25. Y los despachos del rey, presuntamente los documentos que acreditaban a Esdras como alguien autorizado para administrar la ley judía, entre sus compatriotas en las diversas regiones de la provincia. Kidner. B. Los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Esto nos recuerda el gran propósito de la expedición de Esdras. En los últimos 2 capítulos veremos a Esdras administrando una estricta corrección como reformador, pero él no vino principalmente como disciplinador. Vino a ayudar al pueblo y a la casa de Dios, y solo trató los problemas del pecado y la transigencia según fue necesario en el curso de esta meta mayor. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.